Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Delequia. En esta ocasión vamos a repasar el texto clásico de Freud, Recordar, Repetir, Reelaborar, de 1914, el cual constituye uno de los pilares del psicoanálisis, ya que en él se hace mención por primera vez, luego se retomará en Lo ominoso y más allá del principio del placer, el concepto psicoanalítico de compulsión de repetición. Así que vamos a ver brevemente en qué consiste la técnica psicoanalítica o en qué consiste la terapia psicoanalítica a través de hacer consciente lo inconsciente o recordar aquello que fue reprimido. Sin más, comencemos. Freud empieza el texto haciendo un repaso de cuáles habían sido las principales técnicas utilizadas por el psicoanálisis. Recordarán que en un principio el método catárquico que había desarrollado con Breuer para tratar a las histéricas incluía el proceso de la hipnosis. Ahora bien, si bien durante el proceso hipnótico la persona era capaz de recordar representaciones, emociones que estaban normalmente veladas a su conciencia por ser reprimidas, luego era más difícil que las sostenga durante el estadio de la conciencia y finalmente que el síntoma cese. Es decir, era capaz de recordar y cesar el síntoma en estado hipnótico y mucho más difícil que esto se mantenga durante el estadio diurno normal o de la conciencia. Por tanto, se pasa a un nuevo método que no es tan directo, si se quiere, es un rodeo, pero sí sus consecuencias a largo plazo son más duraderas, que es el método de la asociación libre. El paciente en la consulta se le explica que es libre de expresar cualquier idea, representación, pensamiento, por absurdo, ridículo o vergonzoso que éste sea, por irracional que le parezca. Y entonces se encuentra Freud que muchos pacientes con una biografía, por así decirse, curiosa o variopinta, personas con experiencia, con mundo, diríamos hoy en día, se encuentran enmudecidos frente a esta sugerencia. Han olvidado cómo hablar y por tanto se encuentran con una suerte de resistencia y no poder avanzar en el tratamiento analítico. Frente a esta circunstancia es que Freud comprende que su forma de recordar es el repetir. Estas personas están actuando sus síntomas, sus rasgos patológicos de la personalidad, sus inhibiciones frente a aquello que le resultó traumático, pero ahora con el analista. Por tanto, tendríamos que recordar, vamos a ir haciendo algunas definiciones, es traer estas representaciones que están guardadas en el subconsciente a la conciencia. Si son el caso de representaciones como por ejemplo palabras o hechos, simplemente la persona que había olvidado un suceso lo manifiesta de la siguiente manera: bueno, vaya, no he pensado esto desde que sucedió o no había vuelto a pensar en el tema desde hace mucho tiempo. Es decir, le sorprende que no había pasado por su conciencia en tanto tiempo, pero esto es lo que caracteriza ese olvido. Después tendríamos, obviamente, en diferentes neurosis hay una separación entre la representación y la emoción de afecto, es decir, está como escindida y se reprime únicamente una de las partes. Pero bueno, esto sería mucho más complejo y tendríamos que ahondar en temas como la amnesia infantil y los recuerdos encubridores, que son las dos caras de la misma moneda, pero bueno, están explicados en otros videos. Sin más, quédense con esto. La persona o el paciente que está actuando un síntoma en la terapia es porque ha olvidado el origen traumático de ese síntoma y ahora, en lugar de poder ponerlo en palabras, en poder expresarlo mediante representaciones simbólicas, lo que está haciendo es lo está volviendo a actuar como un escenario, como un teatro, como una ficción frente al analista. Y bueno, dando ejemplos se explica mucho mejor. Por ejemplo, vuelve a actuar la vergüenza que sentía respecto de su sexualidad, por ejemplo, frente a sus padres, o vuelve a actuar las inhibiciones características del descubrimiento de la vida sexual, etcétera, etcétera, etcétera. También
la autoridad paterna es vista en el psicoanalista. Por ejemplo, se puede llegar a respetar o venerar, pero también se puede ser hostil y incrédulo frente a esta autoridad, es decir, como rebelándose frente a la autoridad paterna. Por tanto, una vez entendido Freud que el paciente está recordando, repitiendo, por así decirse, se le puede explicar este tipo de resistencia y frente a estas circunstancias dice que es normal que mencionada la resistencia, paradójicamente el paciente se resista al doble, ya que esta les era desconocida. En principio dicen, bueno, yo no estoy haciendo eso, etcétera. Y por tanto, al ser un mecanismo inconsciente, obviamente hay cierta resistencia a la resistencia, valga la redundancia. Bueno, en este es el momento en que se menciona el tercer término del texto, que es que dice Freud que hay que dejar al paciente reelaborar estas cuestiones. Es decir, algo que hasta entonces era desconocido para ellos, poder reinterpretarlo, resignificarlo, para darle un sentido. Porque acá lo importante en la técnica psicoanalítica es el sentido, es la interpretación. El psicoanálisis es una, perdón, el psicoanálisis es una hermenéutica del sujeto. Y por tanto, dice Freud, aquello que el sujeto no valoraba o lo tomaba como un sinsentido, como una desgracia, como una desdicha, como algo vergonzoso y que ocultar, por caso su síntoma psíquico y el motivo de su consulta, ahora sí que cobra importancia en su vida, ya que interpretando el motivo, el origen y la causa de ese síntoma traumático, es que se puede pasar desde la enfermedad vivida y padecida por el síntoma hacia la vida. Y ese pasaje de la enfermedad a la vida está mediado por la transferencia. Es decir, se puede pasar de una simple neurosis a una neurosis de transferencia, en la cual, posicionando al analista en este lugar de el padre o figura de autoridad frente a la cual rebelarse o expresarse, se puede hacer este mecanismo que es mucho más manejable que la neurosis común, ya que el analista también ya lo espera. Por así decirse, dice Freud, una transferencia en un vínculo suave hace que los recuerdos fluyan, pero frente a un vínculo hostil también pueden refrenarse. Es decir, se tiene que trabajar este vínculo de transferencia. Sin más, una vez vencida la resistencia, los recuerdos fluyen normalmente y aquella persona que no podía hablar o hacía asociaciones pobres o empobrecidas o cada vez más pobres y que no asociaba con ninguna cosa, puede fluir e interpretar lo que le está pasando. Bueno, sin más, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy, de recordar, repetir, reelaborar, un poquito para legos, un poquito introductorio, pero si se ha entendido, yo me doy por satisfecho. Si te ha gustado este video para repasar para tu parcial final, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la psicología, el psicoanálisis y de las ciencias sociales en general. Si quieres más videos de psicología psicoanalítica, déjame un like. Un saludo grande y adiós.